Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar transmitiéndole desde Lima, Perú. Continuamos con el resumen del discurso de la última conferencia general del mes de abril. Tenemos el siguiente tema, dado por el elder D. Todd Christopherson del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El título de su discurso fue El testimonio de Jesús, dado el domingo 7 de abril del año 2024 en una sesión por la tarde. Muy bien. ¿Quién es el elder Christopherson? El elder Todd Christopherson ha sido miembro del Quórum de los 12 Apóstoles desde el 5 de abril del año 2008. Fue llamado como 70 autoridad general en 1993 y sirvió en la presidencia de los 70 desde 1998 hasta su llamado como apóstol. Muy bien. En 1968 se casó con Kate Jacob. Los dos se conocieron en un partido de fútbol americano. En ese momento él había estado ayudando con el control de la multitud y ella era una forward. Son padres de 5 hijos. De 1975 a 1980, el elder Christopherson ejerció la abogacía en Washington, D.C. Después de servir como asistente legal del juez federal del distrito John J. Sirica, durante los juicios y otros procedimientos conocidos como el Watergate, de 1972-1974. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación del discurso. Damos paso entonces al elder Christopherson. En 1832, José Smith y Sidney Rigdon recibieron una extraordinaria visión concerniente al destino eterno de los hijos de Dios. En esa revelación se hablaba de 3 reinos en los cielos. El presidente Dallin H. Oaks habló sobre esos reinos de gloria el pasado mes de octubre y señaló que, mediante el triunfo y la gloria del Cordero, todas las personas, salvo unas pocas relativamente, serán finalmente redimidas para entrar en uno de estos reinos, de acuerdo con los deseos manifestados mediante sus decisiones. El plan de redención de Dios constituye una oportunidad universal para todos sus hijos, donde quiera y cuando quiera que hayan vivido en la tierra. Mientras que la gloria de incluso el menor de los 3 reinos, el celestial, sobrepuja a toda comprensión, la esperanza de nuestro Padre es que escojamos y mediante la gracia de su Hijo reunamos los requisitos para obtener el más elevado y glorioso de estos reinos, el celestial, donde podremos disfrutar de la vida eterna como coherederos con Cristo. El presidente Russell M. Nelson nos ha instado a pensar de manera celestial, que consiste en hacer del reino celestial nuestra meta eterna, y luego pensar detenidamente a dónde nos llevará en el mundo venidero cada una de las decisiones que tomemos mientras estamos aquí en la tierra. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño alto para replicar estas últimas palabras del presidente Russell M. Nelson, alusivo al discurso del elector Christopherson, cuando dice pensar de manera celestial. El presidente Russell M. Nelson nos ha instruido que pensemos de manera celestial, debemos actuar de manera celestial, que consiste en hacer del reino celestial nuestra meta eterna y luego pensar detenidamente en dónde nos llevará en el mundo venidero cada una de las decisiones que tomemos mientras estamos aquí en la tierra.
Como hijos de Dios y con el potencial divino que conocemos de ser herederos y coherederos con Jesucristo en las mansiones de nuestro Padre Celestial y obtener la vida eterna, es necesario comportarnos como tales, como seres de un reino celestial. De ahí el llamado que nos hace el presidente Russell M. Nelson, instándonos a que pensemos de manera celestial. En estos tiempos tan difíciles no es fácil, pero necesitamos tener ese autodominio, ese autocontrol de poder pensar de manera celestial en todo asunto. De esa manera estaríamos cumpliendo con uno de los convenios o con el convenio que hemos hecho al renovar nuestros convenios semana a semana mediante la Santa Cena, de tomar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de pensar en Él, ¿sí? Y recordarle siempre. Entonces, al pensar de manera celestial, siguiendo el consejo del presidente de la iglesia, vamos a estar cumpliendo con el convenio que hemos hecho al renovar la ordenanza de la Santa Cena. Y lo hacemos semana a semana. De esa manera, al pensar de manera celestial, vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros. Muy bien, ¿qué más nos dijo el elder D. Tut Christopherson? Él nos dijo así mismo: los que están en el reino celestial son los que recibieron el testimonio de Jesús. ¿Hemos recibido el testimonio de Jesús? Muchos de los santos de los últimos días sí hemos recibido el testimonio de Jesús. Tenemos un testimonio del Salvador. Continúa diciéndonos el elder: hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. A los habitantes del segundo reino terrestre, se les describe como esencialmente buenos e incluyen a los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Retrocediendo un poco a los que recibieron el testimonio de Jesús, hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, están aquellos santos que realmente cumplen con todos los mandamientos de Dios. Veamos a dónde nos lleva lo dicho por el elder Christopherson, habiendo mencionado en Doctrina y Convenio 76, versículos 51 al 59. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, de Jesucristo, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, a la manera que el Señor nos indicó, nos enseñó. Él nos dio el ejemplo. Él también se bautizó de mano de Juan el Bautista, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado. El Salvador Jesucristo nos ha dado el mandamiento de bautizarnos para entrar en el reino de Dios, entrar en el reino celestial. En el versículo 69 dice: de aquellos que tomaron el nombre del Señor y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, son hombres justos, nos está diciendo el Señor. Son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Al decir nuevo convenio se está refiriendo a partir del ministerio del Salvador Jesucristo, dando un nuevo convenio. El antiguo convenio, el antiguo pacto, terminó cuando Jesús empezó su ministerio en la tierra de Jerusalén. Ya que el antiguo pacto
los mandamientos que se dieron fue en preparación para la venida del Salvador Jesucristo. Él vino. Si bien es cierto, los judíos no lo reconocieron, pero a partir de esa fecha hubo un nuevo pacto. Y que tiene que ver con ordenanzas del bautismo, con la ordenanza de la Santa Cena. Sí, ya no estamos viviendo las leyes del sacrificio de animales. Ese pacto ya terminó. Pero continuamos viviendo las leyes, también del antiguo pacto, como los 10 mandamientos dados a Moisés, ya que son mandamientos eternos. No debemos olvidar eso. Son mandamientos eternos. Se nos juzgará también por ello. Continuamos con la lectura del mensaje del Elder Christopherson. El principal rasgo que los limita es que no son valientes en el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús? ¿O a qué grado pertenecen al reino? ¿O qué reino? Reino terrestre. ¿Sí? Si bien es cierto, se han esforzado por hacer lo bueno, ¿sí? Entre ellos están hombres honorables, pero no son valientes en el testimonio de Jesús. Si bien tienen conocimiento del Salvador Jesucristo o saben de Él, pero no lo conocen. No han llegado a relacionarse con el Salvador Jesucristo, a tener una comunicación con el Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Y esa comunicación solo se hace por medio de las ordenanzas, obedeciendo los mandamientos de Dios. Es por eso que dices, no son valientes en el testimonio de Jesús. En contraste, los del reino inferior, el reino celestial, son los que no recibieron el Evangelio ni el testimonio de Jesús. En otras palabras, podrían ser todos los ignorantes de que Jesús es el Cristo, que no recibieron el Evangelio ni el testimonio de Jesús. O no recibieron el Evangelio porque no quisieron, ni el testimonio de Jesús porque no se esforzaron por conseguirlo, también pueden estar en este grupo. Muchas personas han conocido y conocen, pero no quisieron profundizar y muchos no desean profundizar en el Evangelio de Jesucristo. Lo conocen como algo superficial. Conocen algunas cosas, algunos destellos, pero no quieren ese compromiso, no quieren ninguna responsabilidad tener. ¿Por qué? Porque dan prioridad a la vida mundana, dan prioridad a otros asuntos que no son del reino celestial, aún no son ni siquiera del reino terrestre. No se esfuerzan por ser al menos honorables hombres, de tener respeto por su constitución o por las tradiciones de sus padres buenas, que no son obedientes a las leyes de su país o a las leyes de Dios, que también tienen conocimiento. Todo cristiano, o al menos en todo este continente americano, conocen los 10 mandamientos. Si bien es cierto, no han conocido el testimonio de Jesús, no recibieron el Evangelio, porque no se les predicó, pero tienen un acercamiento acerca de Dios y de Jesucristo. Él nos dice lo siguiente: nótese que la característica distintiva de los habitantes de cada reino es cómo ellos se relacionan con el testimonio de Jesús. Relación que varía desde tener una devoción incondicional, a no ser valientes, a rechazarlo rotundamente.
Entonces en el reino celestial que estábamos leyendo anteriormente son los que no recibieron evangelio ni el testimonio de Jesús, o sea, han rechazado, no quisieron recibir. Continúa diciendo, de la reacción de cada persona depende su futuro eterno, de cómo reaccionamos. Me acuerdo cuando unas misioneras, antes que de bautizarme, mucho más antes, nos predicaron acerca de ello, pero pasó por mi mente que sería una gran responsabilidad. Y por otras circunstancias no pude bautizarme en aquella oportunidad. Pero pasó por mi mente que el aceptar el nuevo evangelio era de gran responsabilidad. Y como no estuviera preparado, tuve que pasarme en mi vida algo muy difícil y tuve que yo mismo buscar, porque sabía muy dentro de mí que el evangelio que me habían predicado las misioneras era del Señor. Y creo que muchas personas muy en el fondo lo saben, pero no quieren esa responsabilidad, o se resisten a tener esa responsabilidad, a cambiar su vida. Saben que habrá un cambio total, pero muchos no lo quieren. Quizás estaba comportándome como un hombre celestial y encaja muy bien. Pero gracias a la misericordia del Señor me dio la oportunidad de poder tener otra oportunidad. Y estoy aquí. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, nos dice el elder Christopherson, que es el testimonio del Santo Espíritu de que Él es el Hijo Divino de Dios, el Mesías y Redentor. Ese es el testimonio de Jesús que nos da el Espíritu Santo. Es el testimonio de Juan de que Jesús estaba con Dios en el principio, de que Él es el creador del cielo y de la tierra, y que en Él estaba el Evangelio, y el Evangelio era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es el testimonio de los apóstoles y de los profetas, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Es el conocimiento de que no hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Es ese conocimiento. Es el testimonio del último de todos, dado por el profeta José Smith, que vive. Que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él los mundos son y fueron creados. Y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Ese es el testimonio de Jesús. Proseguimos. 2. Más allá de este testimonio, esta es la pregunta. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos cuando tenemos el testimonio de Jesús? Los herederos del reino celestial reciben el testimonio de Jesús en el sentido más pleno al ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y vencer por la fe. Que tenemos que vencer las artimañas y los dardos encendidos que nos va a lanzar el enemigo de nuestras almas, el adversario. Vencer esas armas, vencer al mundo, salir de Babilonia. Y aquí hemos ingresado al reino de Dios y somos partícipes del reino celestial por las ordenanzas salvadoras en nuestras vidas.
mantenernos fieles y leales dentro del reino de Dios. Continúa el Christopher diciendo: los principios y las verdades del Evangelio de Jesucristo rigen sus prioridades y elecciones. El testimonio de Jesús se manifiesta en lo que son y en lo que llegan a ser. Su motivación es la caridad, el amor puro de Cristo. Se centran en alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre están mirando a Cristo, siempre estamos en dirección a Jesucristo, dejándonos acompañar, permitiendo que Él nos guíe como nuestro gran maestro, y nosotros nos convertimos en discípulos verdaderos del gran maestro, y tratamos de imitar todas las enseñanzas que Él nos está dando, imitando y conociéndolo mejor cada día, y algunas veces respondiendo como Él lo haría, teniendo la actitud como Él lo ha hecho, recordándolo siempre y guardando sus mandamientos. Continuamos con la lectura. Al menos algunos de los que se encontrarán en el reino terrestre, también aceptan el testimonio de Jesús, pero se distinguen por lo que no hacen al respecto. El no ser valientes en el testimonio del Salvador sugiere un grado de apatía o despreocupación. Ser tibios. A diferencia del pueblo de Amón en el libro de Mormón, por ejemplo, que se distinguían por su celo para con Dios. ¿Tenemos ese celo para con Dios nosotros? Los habitantes del reino celestial son los que rechazan el testimonio de Jesús junto con su evangelio, sus convenios y sus profetas. Abinadí lo describe como habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de la misericordia se extendían hacia ellos, porque los brazos de la misericordia se extendieron hacia ellos y no quisieron. Y aquí una gran preocupación por aquellos hermanos llamados entre comillas cristianos, muchos evangélicos y de diferentes denominaciones, que rechazan el testimonio de Jesús, de que el Salvador haya restaurado su iglesia. Y Abinadí lo describe muy bien. Muchos de ellos obran según su propia voluntad y deseos carnales, o porque piensan que ya pertenecen a una iglesia y tienen que ser leales y fieles a la iglesia, nunca habiendo invocado al Señor, mientras los brazos de misericordia se extendían hacia ellos. Cuando les invitaron los misioneros a que preguntaran a Dios el Eterno Padre si las cosas que ellos estaban enseñando eran verdaderas, si el libro de Mormón era otro testamento de Jesús. Pero al parecer amaron más la denominación o la iglesia donde pertenecían que al Señor Jesucristo. Si realmente ellos saben orar, saben cómo pedir, deberían y deben de hacerlo. Pero es tan fuerte eso, imagino yo, que se cierran. Y no vaya a ser que ellos estén en este grupo
que pertenezcan al reino celestial. O también pueden pertenecer al reino terrestre, que dice que conocen del testimonio de Jesús, pero no hacen nada al respecto. No son valientes en el testimonio del Salvador. Les sugiere un grado de apatía o despreocupación. Son tibios. He conocido muchas personas que se les ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Inmediatamente han ido a consultar a sus líderes y por supuesto le iban a negar. Muchos misioneros han tenido ese conocimiento, esas experiencias con muchos hermanos, que al principio les abrieron muy bien la puerta y sintieron, ellos dan testimonio que sintieron el Espíritu, pero inmediatamente, antes que orar al Padre Celestial, fueron a consultar al hombre. Por supuesto, el hombre, que es enemigo de Dios, les ha hablado completamente mal de la iglesia de Jesucristo. Y casi en su gran mayoría, cuando nuevamente les visitan los misioneros o miembros de la iglesia, las han rechazado. Algunos lo han votado abruptamente. Algunos, claro, con algo de respeto, le dijeron que ya no le visitaran. Y eso causa un gran dolor para los que le están enseñando, porque fueron a consultar al hombre, no a Dios, a quien se había recomendado hacerlo. Es más, los misioneros nos dan en la primera charla que no creíamos en sus palabras, sino que acuda al Padre en el nombre de Jesucristo si estas cosas eran verdaderas. Ellos nos motivaron e incentivaron a que tengamos un testimonio propio de los cielos. Que Dios el Eterno Padre estaba dispuesto a darnos el testimonio de Jesús en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser valiente en el testimonio de Jesús? Hay varias posibilidades que podrían considerarse para responder esta pregunta. Veamos esas posibilidades. Mencionaré algunas, nos dice el elder Christopherson. Ser valiente en el testimonio de Jesús ciertamente incluye nutrir y fortalecer ese testimonio. ¿Qué incluye? Incluye nutrir y fortalecer ese testimonio que hemos adquirido. Los verdaderos discípulos no pasan por alto las cosas aparentemente pequeñas que sostienen y fortalecen su testimonio de Jesús, tales como la oración, el estudio de las Escrituras, la observancia del día de reposo, el participar de la Santa Cena, el arrepentimiento, ministrar y adorar en la casa del Señor. El presidente Nelson nos recuerda que un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Por tanto, necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su Evangelio. ¿Qué necesitamos aún los valientes en el testimonio de Jesús? ¿Qué necesitamos los santos de los últimos días? Que nuestro testimonio sea nutrido diariamente por la buena palabra de Dios.
Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su evangelio. Y ahora tenemos Ven, Sígueme para estudiarlo diariamente. El presidente Nelson luego agregó y nos suplicó, nos rogó. ¿Qué dijo? Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida. Dedíquenle una buena parte de su tiempo. Y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Es un gran mensaje de amor. Es el mensaje que viene de parte del Salvador Jesucristo. Continúa el presidente Tud Christopherson, el elder Tud Christopherson, diciéndonos: ser valiente también sugiere dar a conocer nuestro testimonio de forma franca y pública. En el bautismo, confirmamos nuestra disposición a ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos, aún hasta la muerte. Ese es el compromiso que hemos hecho al momento de bautizarnos. Especialmente en esta época de Pascua de Resurrección, bueno, fue dado este discurso en Pascua de Resurrección. Proclamamos con gozo públicamente y sin reserva nuestro testimonio de Cristo resucitado y viviente. Un aspecto de ser valientes en el testimonio de Jesús es dar oído a sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros del Señor? Sus apóstoles, profetas y todos los líderes que el Señor ha llamado en este tiempo. Dios no nos obliga a seguir el mejor camino, la senda de los convenios. Dios no nos obliga, pero instruye a sus profetas para que nos hagan saber plenamente las consecuencias de nuestras elecciones. Las elecciones que tomemos, tienen consecuencias. Unos para vida eterna o el otro camina para la muerte eterna. Algunos piensan que pueden estar en el medio. Pero el Señor dice: a los tibios los vomitaré. Así es que la decisión es nuestra y Dios no nos obliga, dice. Por medio de sus profetas y apóstoles, Él suplica amorosamente a todo el mundo que dé oído a la verdad que los hará libres. Les evitará sufrimientos innecesarios y les brindará gozo duradero a aquellos que escuchen la palabra del Señor por medio de sus mensajeros. Asimismo, nos dice que ser valiente en el testimonio de Jesús significa animar a otras personas mediante la palabra y el ejemplo a ser igualmente valientes, en especial lo de nuestra propia familia. Al respecto, el elder Neal Maxwell se refirió una vez a los miembros básicamente honorables de la iglesia que apenas rozan la superficie sin profundizar su discipulado y que participan de manera despreocupada en lugar de estar anhelosamente consagrados. Dentro de la iglesia hay miembros básicamente honorables de la iglesia. Y esos
es una llamada a la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? ¿En qué lugar estamos? En otras palabras, estacionados. Señalando que todos tienen la libertad de escoger, el Elder Maxwell se lamentó. Veamos lo que dijo. Pero desafortunadamente, cuando algunos escogen la indiferencia, no solo escogen para sí mismos, sino también para la generación que sigue y aún para la otra. Las pequeñas ambigüedades de los padres pueden producir grandes extravíos en los hijos. Las generaciones anteriores de una familia pueden haber manifestado dedicación, pero algunos de la generación actual manifiestan ambigüedad. Es triste, pero algunos de la próxima generación tal vez escojan la disensión conforme la erosión haga mella. Y es lamentable. Muchos se están apartando del reino de Dios a consecuencia de la indiferencia de los padres sobre los miembros. Y como dice el Elder Maxwell, es triste. Es triste porque algunos de la próxima generación tal vez escogen la disensión, o sea, irse de la iglesia completamente. Hace años el Elder John H. Grover relató la historia de una joven familia que vivía en una pequeña rama en Hawái a principios del siglo XX. Llevaban unos 2 años de miembros de la iglesia cuando una de sus hijas se enfermó de una afección no diagnosticada y fue internada en el hospital. El domingo siguiente en la iglesia, el padre y su hijo prepararon la Santa Cena, como lo hacían casi todas las semanas, pero cuando el joven padre se arrodilló para bendecir el pan, el presidente de la rama, dándose cuenta de repente quién estaba en la mesa sacramental, se levantó de un salto y exclamó: «¡Alto! No pueden tocar la Santa Cena. Su hija tiene una enfermedad desconocida. Salgan de inmediato mientras otra persona prepara otro pan para la Santa Cena. No podemos tenerlo aquí, váyanse». El atónito padre miró inquisitivamente al presidente Rama y luego a la congregación, y percibiendo la profunda ansiedad y vergüenza de todos, hizo un gesto a su familia y silenciosamente salieron de la capilla en fila. Perdone que le diga, pero este presidente Rama, ¿a quién está sirviendo? ¿Está sirviendo a Jesucristo o a Satanás? Muchos podrían decir, no es que está protegiendo la membresía. Pero eso no es la forma. No era la forma. Jesucristo no lo haría. Un obispo, un presidente Rama representa al Salvador Jesucristo. ¿Realmente este presidente de Rama representa a Jesucristo? ¿O a quién representa? Actos como esto hacen que, o han hecho que muchas familias salieron de la iglesia.
La verdad no sé qué hubiera hecho si estuviera en ese lugar o hubiera estado presenciando ese lugar. Perdóneme, pero creo que también yo me salía junto con él. Porque es mi hermano. Era mi hermano. Por eso el Señor ha dicho que está complacido con la iglesia, pero no con muchos que son miembros de la iglesia. Ay de ellos. Ay por hacer tropezar a uno de mis pequeños, dijo el Salvador. Continúa el elder Christopher manifestando y diciendo. No se pronunció ni una palabra mientras la familia caminaba abatida por el sendero hacia su pequeña casa. Allí se sentaron en círculo y el padre dijo, por favor guarden silencio hasta que esté listo para hablar. El hijo joven se preguntaba qué harían para vengarse de la vergüenza que habían pasado. ¿Matarían a los cerdos del presidente de Rama o le quemarían su casa o se unirían a otra iglesia? Pasaron 5, 10, 15, 25 minutos en silencio. Los puños cerrados del padre empezaron a relajarse y surgieron lágrimas. La madre comenzó a llorar. Y pronto cada uno de los hijos lloraba en silencio. El padre se volvió hacia su esposa y le dijo, te amo. Y luego repitió esas palabras a cada uno de sus hijos. Los amo a todos y quiero que estemos juntos para siempre como familia. La única manera de que eso pueda suceder es que todos seamos buenos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y seamos sellados por el santo sacerdocio en el templo. Esta no es la iglesia del presidente de Rama. Es la iglesia de Jesucristo. No permitiremos que ningún hombre ni ningún agravio, vergüenza u orgullo nos impidan estar juntos para siempre. El próximo domingo volveremos a la iglesia. Nos quedaremos aparte hasta que se conozca la enfermedad de nuestra hija, pero volveremos. No importa la última fila. Presenciando que algunos se aparten de nosotros, algunos ya no nos saluden por temor a la enfermedad. Volvieron, su hija se recuperó y la familia fue sellada en el Santo Templo de Laie, Hawái. Cuando se terminó, cuando el templo se terminó. Actualmente más de 100 almas llaman bienaventurado a su padre, abuelo y bisabuelo, porque mantuvo sus ojos fijos en la eternidad. Qué gran ejemplo de seguir adelante, hermanos y hermanas. Que podamos pensar como este buen hombre lo hizo con su familia.
cuando dijo, y quiero replicar estas palabras, y que podamos tener ese sentimiento que este buen hermano tuvo. Que estoy recibiendo en este momento gran enseñanza. De parte del Señor. Y replico nuevamente lo que le dijo a su familia. Y si alguien está pasando por esto ha pasado, seamos valientes como este buen hombre. Los amo a todos y quiero que estemos juntos. Para siempre. Como familia. Y la única manera de que eso pueda suceder es que todos seamos buenos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y seamos sellados por el santo sacerdocio en el templo. Esta no es la iglesia del presidente de Rama. Es la iglesia de Jesucristo. No permitiremos que ningún hombre ni ningún agravio, vergüenza u orgullo nos impidan estar juntos para siempre. El próximo domingo volveremos a la iglesia. Nos quedaremos aparte hasta que se conozca la enfermedad de nuestra hija, pero volveremos. Que podamos hacerlo. Viene a mi recuerdo en alguna oportunidad. Yo sufrí esto, algo parecido en carne propia, durante la pandemia. Uno de mis líderes destaca, prácticamente me botó de la capilla también. Me hizo sentir mal. Y me sentía aún más mal porque estaba sufriendo de mareos a causa de mi cervical. Y yo no podía tener el tapabocas porque al ponerme el tapabocas me quedaba prácticamente sin oxígeno y me mareaba. Pasé un buen tiempo así. Y yo prácticamente por la etapa de la pandemia no usé tapabocas porque me producía grandes mareos y es terrible, como que el alma se te va a ir del cuerpo. Había adelgazado completamente. Estábamos pasando por una gran prueba. Y yo me lo bajé, por supuesto, para poder respirar. Aquel hermano prácticamente lo hizo mi en voz alto. En verdad me avergonzó, porque lo hizo públicamente. Y prácticamente me botó con sus palabras. En ese momento sentí los mareos y propio el cuerpo. Con la justa llegué a salir afuera y me senté en el gras para poder respirar. Y estuve ahí, en silencio, meditando. Me puse a llorar.
Quizás no por mí, sintiendo pena de mi propio hermano. A veces tan bonito se habla del púlpito, pero más sus hechos no son como sus palabras, o sus actos no son como sus palabras. Solo lo dejé en las manos de Dios. Es lo único que recuerdo realmente. Pero perdoné. Seguí yendo a la iglesia. Va a renovar mis convenios, tapándome y destapándome porque hay que cubrirme. Sentámonos al lado de la puerta o la ventana para poder respirar el aire. Fueron momentos de gran prueba. Pero algo que puedo decir, si soy miembro de la iglesia de Jesucristo, no es porque hice convenio con un hombre, sino con Jesucristo mismo. A Él lo conozco. Él se me ha revelado tantas veces. Él ha sido misericordioso conmigo, bondadoso, piadoso conmigo y con mi familia. Ha hecho tantos milagros en mi vida y en la vida de mi familia. No me puedo permitirme, por algo que suceda con los hermanos, para conmigo, me aleje del reino de Dios. Es por eso que comprendí el hermano que volvió a la capilla el domingo siguiente y se sentó al último. Y yo también me senté al último junto con mi familia, al lado de la puerta. Bueno, son cosas de la vida. Prosigo con el mensaje. Un último aspecto que mencionaré de ser valientes en el testimonio de Jesús es nuestra búsqueda individual de la santidad personal. Jesús es nuestro Redentor imprescindible y nos ruega: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Debemos escuchar las palabras del Salvador, y Él nos manda el arrepentimiento a todos nosotros, a fin de presentarnos ante Él sin mancha. El profeta Mormón describe a un grupo de santos que perseveraron de esa manera, a pesar de haber tenido que pasar muchas aflicciones.
No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Lo que buscamos en este poderoso cambio en el corazón es entregar nuestro corazón a Dios y renacer espiritualmente mediante la gracia del Salvador. Invitación del Elder Christopherson. Mi invitación es que actúen ahora para asegurar su lugar como alguien que es valiente en el testimonio de Jesús. A medida que pueda ser necesario el arrepentimiento, no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. No sea que a la hora en que menos lo penséis, el verano haya pasado y la siega haya terminado, y vuestras almas estén sin salvar, prestos para ser quemados. Sean diligentes en cumplir sus convenios con Dios. No se sientan ofendidos a causa de lo estricto de la palabra. Acordaos de conservar siempre escrito el nombre de Cristo en vuestros corazones para que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Y finalmente, proponed esto en vuestros corazones, que haréis lo que yo os enseñaré y os mandaré. Y finaliza con su testimonio. Nuestro Padre desea que todos sus hijos que quieren disfrutar de la vida eterna estén con Él en su reino celestial. Jesús sufrió, murió y resucitó para hacerlo posible. Él ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres. Ruego que todos seamos bendecidos con un testimonio ferviente del Señor Jesucristo. Que nos regocijemos y seamos valientes en ese testimonio y que disfrutemos de los frutos de su gracia continuamente en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hasta aquí fue el discurso del Elder Christopherson, titulado El testimonio de Jesús. ¿Qué hemos aprendido de su discurso como resumen? Según la revelación contenida en Doctrina y Convenio 76, la característica distintiva de los habitantes de cada reino de gloria, celestial, terrestre y celestial, es cómo se relacionan con el testimonio de Jesús. Es cómo nos relacionamos con el testimonio de Jesús, que va desde la devoción incondicional hasta el rechazo total y la falta de valentía. Asimismo nos dijo el Elder Christopherson. El testimonio de Jesús es el testimonio del Santo Espíritu de que Él es el Hijo Divino de Dios, el Mesías y Redentor. Para los herederos del reino celestial, este testimonio se manifiesta en lo que son y en lo que se están convirtiendo, ya que sus prioridades y decisiones se rigen
por los principios y verdades del Evangelio de Jesucristo. Ser valiente en el testimonio de Jesús incluye nutrir y fortalecer ese testimonio. Ser abierto y público acerca de nuestro testimonio, prestando atención a sus mensajeros, procurando la santidad personal y animando a los demás a ser valientes, especialmente a los integrantes de nuestra propia familia. Y la invitación de Leo de Christopherson. Mi invitación es que actúen ahora para asegurar su lugar como alguien que es valiente en el testimonio de Jesús, a medida que pueda ser necesario el arrepentimiento. No demoráis el día de vuestro arrepentimiento, registrado en Alma 34, versículo 33. Nuestro Padre desea que todos sus hijos que quieren disfrutar de la vida eterna estén con Él en su reino celestial. Jesús sufrió, murió y resucitó para hacerlo posible. Esto es como resumen de todo el discurso del elder Christopherson, que ha sido maravilloso, hermanos, y he aprendido mucho. Citas importantes para tener en consideración. Cita 1. Mi invitación es que actúen ahora para asegurar su lugar como alguien que es valiente en el testimonio de Jesús. Cita 2. Ser valiente es el testimonio de Jesús. Ser valiente en el testimonio de Jesús significa animar a otras personas mediante la palabra y el ejemplo a ser igualmente valientes, en especial a los de nuestra propia familia. Y cita 3. La esperanza de nuestro Padre es que escojamos y mediante la gracia de su Hijo reunamos los requisitos para obtener el más elevado y glorioso de estos reinos, el celestial, donde podremos disfrutar de la vida eterna como coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué principio hemos aprendido? Es el siguiente principio de invitación. Es que actuemos ahora para asegurar nuestro lugar como alguien que es valiente en el testimonio de Jesús. Actuar ahora. Asegurar nuestro lugar en el reino celestial. Como valiente discípulo de Jesucristo. ¿Verdad que hemos aprendido? Nuestro Padre desea que todos sus hijos que quieren disfrutar de la vida eterna estén con Él en su reino celestial. Nuestro Padre Celestial desea que estemos juntos con Él en su reino celestial. Nuestro Padre Celestial ama a sus hijos, a todos sus hijos, en especial a los que se equivocan, porque esperan en ellos que se arrepientan para volver al camino. A veces pasamos pruebas, pero de esas pruebas aprendemos a ser valientes en el testimonio de Jesús, como lo hizo el hermano del relato del elder Christopherson. Se mantuvo fiel
a los convenios que hizo con Jesucristo y que no le impediría a nadie, ni a nadie, que él cumpliera con su destino divino de tener el testimonio de Jesucristo y guardar los convenios del Santo Templo como familia eterna. Al igual que hermano, yo deseo salvarnos en el reino celestial con toda mi familia. Porque tengo el testimonio de Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo, por prestarme la atención. El Señor vino y viene pronto. Doy testimonio de que mi Padre Celestial vive y me ama, y nos ama a todos. Doy testimonio de que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Él es el Dios de la tierra. Él es el Dios de Israel. Él dio su vida por nosotros. Se levantó al tercer día y resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y pronto ha de venir. Debemos estar preparados, lo sé. En el nombre de Jesucristo, amén. Shalom, hermanos, que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos en el resumen del discurso del día jueves. Que el Señor les bendiga. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.